Bienvenidos y bienvenidas a este segundo video de la serie de videos de crecimiento y desarrollo. En este videito en particular nos vamos a centrar en el análisis del crecimiento. Entonces, como primera pregunta nos podríamos hacer, ¿podemos medir el crecimiento? Sí. ¿Cómo podemos medir el crecimiento? A través de determinadas variables, como por ejemplo el peso fresco, aunque tiene la desventaja de que fluctúa con el ambiente, porque depende de la cantidad de agua que estamos pesando. El peso seco, este es un parámetro muy usado, que nos sirve mucho porque en este aislamos la parte del agua de la planta, aunque obviamente tenemos que sacrificar al organismo. También se puede hacer conteo, por ejemplo, número de células. Hay que tener en cuenta que a veces esto número puede aumentar sin que aumente el tamaño o volumen. Por ejemplo, en el cigoto durante las primeras divisiones. En la mayoría de los casos, el aumento en el número de células es proporcional al volumen, pero hay que tener en cuenta que esto no siempre es así. Recuerden que en el video anterior vimos que a nivel celular el crecimiento comprendía tres etapas: la división celular, la elongación celular y la diferenciación celular. Otra variable que podríamos medir es el número de estructuras u órganos y compararlas a través del tiempo. También podríamos medir parámetros bioquímicos, como por ejemplo síntesis de proteínas o carbohidratos, tasas de fotosíntesis con un aparato, un medidor de fotosíntesis. Y esto también nos daría una idea de cómo va creciendo una determinada planta que estemos midiendo. Otras variables que podríamos medir, por ejemplo, serían la longitud, el diámetro, la altura y el volumen de una planta. Estas variables, entre otras, nos permitirían, digamos, cuantificar en el tiempo el crecimiento. Utilizando cualquiera de estos parámetros descritos en esta diapositiva o otros parámetros o variables que se pudieran medir, lo importante es que sean medidos en el tiempo, nos sirven para obtener lo que llamamos una curva sigmoidal de crecimiento o curva de crecimiento. Tiene ese nombre, ahora lo vamos a ver. Acá tenemos un ejemplo de una curva de crecimiento donde cualquiera sea el parámetro que le pongamos en el eje de la Y, por ejemplo, peso seco, peso fresco, largo, ancho, área, volumen, en las unidades que sean, medidos en el tiempo, nos va a dar una curva de estas características. Esta curva entonces muestra la cinética de crecimiento en general para todas las plantas y toma, como ya dijimos, esta forma sigmoide. En esta curva se distinguen tres fases que corresponden a diferentes etapas del crecimiento. En primer lugar, al principio se muestra la fase exponencial o logarítmica. En esta fase predomina la división celular, aumenta el peso y la relación entre áreas meristemáticas y el resto del cuerpo es relativamente alta. Hay una velocidad creciente, digamos. Si se hiciera el logaritmo del crecimiento en función del tiempo, esto se transforma en líneas rectas. Ahora lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Luego sigue una fase 2, que es la fase lineal o rectilínea, en donde hay incrementos constantes de volumen o de peso, crecimiento en general. A periodos iguales, entonces, de tiempo, se corresponden aumentos iguales de crecimiento. En esta fase predomina el alargamiento celular, generalmente. Y luego viene la fase 3,
de madurez o senescencia, donde hay un crecimiento desacelerado. Esto se ve muy visual en plantas de crecimiento determinado, por ejemplo. Esta fase se puede prolongar mucho antes de, por ejemplo, visualizar la senescencia. Recordemos que esta es una curva teórica, se aproxima bastante bien a lo que es la realidad de una planta. En esta otra diapositiva vemos la curva de velocidad de crecimiento de la curva sigmoide que vimos hace rato. Entonces, vemos acá graficada la velocidad de crecimiento en función del tiempo. Y podemos ver lo que ya veníamos hablando. En la fase 1, recuerden, en la fase exponencial, hay un aumento acelerado del crecimiento. Como vemos ahí, es una línea recta. Luego en la fase 2, el crecimiento es constante. Recuerden que dijimos que a iguales intervalos de tiempo había iguales intervalos de crecimiento. Entonces la velocidad se hace constante. Y luego hay una desaceleración de crecimiento en la fase 3, que no significa que la planta crezca de manera negativa, sino que la velocidad es menor. Y por eso tenemos la última fase de la curva sigmoide, que vimos en la diapositiva anterior, donde empieza ya la parte de la senescencia. Ahora, no todos los órganos tienen la curva típica de esta que vimos de sigmoide de crecimiento. Acá yo quería mostrarles, por ejemplo, que las bayas de vid tienen una curva doble sigmoide, en donde en la primera etapa encontramos la multiplicación y expansión celular, y vemos que hay una fase de mucho crecimiento. Luego hay una segunda fase de desaceleración de crecimiento que ocurre en el embero, cuando se producen los cambios de color en las bayas de vid. Y luego, después del embero, vuelve a reiniciarse, digamos, la aceleración del crecimiento, y esta es la segunda, por eso se llama doble curva, porque acá empieza de nuevo un incremento acelerado del crecimiento por expansión celular. Abajo de este gráfico vemos el incremento en la concentración de azúcar de las bayas, que se corresponde con este aumento en el crecimiento. Ahora bien, ¿para qué hacemos análisis de crecimiento? ¿Por qué nos interesaría? Porque permite comparar, por ejemplo, plantas creciendo en ambientes diferentes, plantas creciendo con distintas prácticas de manejo, o evaluar el comportamiento de distintas especies o variedades con el fin de encontrar cuál es la que crece más, por qué y cuál nos conviene desde un punto de vista agronómico, de mejoramiento o el objetivo que estemos persiguiendo. Y se analizan datos muy simples, como vimos hace rato. Podemos comparar ambientes diferentes, distintas prácticas de manejo, aplicación de algunos productos, con datos como el peso fresco, el peso seco, la longitud, que son relativamente simples de obtener en el campo o en un invernadero. El análisis de crecimiento nos permite comparar, dijimos, plantas. Y en este ejemplo tenemos una planta A con un peso inicial de 1 gramo y un peso final de 2 gramos, y una planta B con un peso inicial de 10 gramos y un peso final de 11 gramos, en un tiempo que es de 10 días. Entonces, en este tiempo, las dos plantas crecieron o aumentaron su peso 1 gramo. Pero existe una fórmula que nos permite saber la tasa de crecimiento absoluto. La tasa de crecimiento absoluto, abreviada TCA, es igual al peso final menos el peso inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Esto nos permite saber cuánto crecieron esas plantas por día. Ya sabemos, como vimos
anteriormente que las dos plantas en los 10 días crecieron 1 gramo. Aplicando la fórmula, tenemos que el TCA para la planta A es igual a 0.1 gramo por día. Y para la planta B también es de 0.1 gramo por día. Es decir, ambas plantas crecieron 0.1 gramo por día. Bien, la tasa de crecimiento absoluto, esta que estamos viendo, varía en las distintas etapas de crecimiento. Entonces, se puede expresar como un valor instantáneo, si quisiéramos, de crecimiento. Entonces, ese valor instantáneo de crecimiento sería igual al diferencial entre el peso y el tiempo. Teniendo en cuenta, entonces, el tiempo inicial, se puede definir un nuevo parámetro. Este nuevo parámetro llamamos a la tasa de crecimiento relativo y es igual a 1 dividido en el peso inicial por ese valor instantáneo de crecimiento que dijimos que era el diferencial del peso sobre el diferencial del tiempo. Entonces, por ejemplo, para las plantas del caso anterior, si aplicamos esta fórmula para saber el crecimiento relativo de las plantas, tenemos que para la planta A, si aplicamos la fórmula, obtenemos una tasa de crecimiento relativo de 0.1, mientras que para la planta B obtenemos una tasa de crecimiento relativo de 0.01. Esto entonces quiere decir que la planta A duplicó su peso en 10 días. Pasó de 1 gramo a 2 gramos en los 10 días. Mientras que la planta B, aunque creció 1 gramo en esos 10 días, su crecimiento relativo fue mucho menor. Entonces, para cerrar este punto, quería remarcar la importancia de medir no solo la tasa de crecimiento absoluto, sino también la tasa de crecimiento relativo para ver respecto al peso inicial cuánto creció una planta. Y si medimos el área foliar, dijimos que el área foliar es otro método en el que podemos evaluar el crecimiento. Estamos evaluando la expansión foliar. Con la medición del área foliar, si la dividimos en la biomasa foliar, es decir, en el peso seco de todas las hojas, vamos a obtener un parámetro muy conocido que van a ver en la bibliografía que se llama SLA, que es el área foliar específica. El área foliar específica, entonces, nos dice cuánta área foliar hay por biomasa foliar. Refleja entonces la capacidad fotosintética de las plantas y la habilidad de transformar agua en crecimiento. A más área foliar específica, más área foliar que captura luz por unidad de biomasa antes asimilada. Generalmente las plantas vigorosas tienen más área foliar específica. Entonces, continuando con la fórmula anterior, podríamos sumarle el área foliar. ¿Qué pasa si a la fórmula anterior de la tasa de crecimiento relativo le multiplicamos y le dividimos el área foliar, como se ve acá? Vamos a obtener unos parámetros muy importantes y que nos pueden permitir tomar decisiones en el caso de estar comparando diferentes especies, diferentes tratamientos, diferentes manejos, en donde vamos a obtener, por ejemplo, la tasa de asimilación neta, que nos dice cuál es la eficiencia del aparato fotosintético para producir masa. Por otro lado, también vamos a obtener la relación de área foliar, que es el área foliar sobre el peso inicial. Esto nos va a dar aproximadamente la magnitud del aparato fotosintético que tenemos en esa planta. Y si, por ejemplo, con estas fórmulas generales, al nivel de cultivo, digamos, podemos incorporar también la superficie si queremos seguir jugando. Entonces, en esta nueva fórmula, también vamos a poder obtener con la tasa de crecimiento relativo la tasa de asimilación neta, que es el componente metabólico que ya vimos en la fórmula anterior,
Y también podemos ver el índice de área foliar, que sería el componente estructural de ese cultivo. Entonces, para finalizar, con estas fórmulas generales y junto con algunas otras, podemos comparar el crecimiento entre plantas que pueden ser de diferentes variedades, cultivadas en diferentes condiciones, con diferentes manejos, aplicación de productos, etc. Y analizar el crecimiento de ellas. Con esto damos por finalizado el segundo video de crecimiento y nos vemos en el tercero.